que escuchamos saliendo del pretorio y que nos golpeó fuertemente a todos. Por lo menos así lo sentí. Recordaba una película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, que también fue dura, fue fuerte. Una película gráficamente muy fuerte, que cuando tuvimos la oportunidad de verlas también estoy seguro que nos conmovió. Y es una semana donde muchos hemos meditado en ese sacrificio de Jesucristo. Esa película, de hecho, queda corto a lo que realmente significa el sacrificio de Jesucristo. Hay muchos que dicen, sí, Cristo murió por mí, qué bien, gracias, y lo ponen en sus estados, pero sin saber lo que significa ese sacrificio. Jesús estaba en Getsemaní y estaba horrorizado de lo que había de venir. El Hijo de Dios estaba muy espantado, estaba angustiado. Tanto fue así que tuvo que intervenir Dios, si no fallece en ese instante. Estaba en Getsemaní. Me comentaban que Getsemaní significa prensa de aceite, donde exprimían ese olivo para el aceite. Y precisamente Jesucristo estaba enfrentando un horror inimaginable en ese lugar. Su alma sería triturada como ese olivo sería exprimido. Nosotros solo, el ser humano, pensamos que los sufrimientos de Jesucristo fueron en el pretorio, las torturas infringidas por los romanos, que eran duras, por cierto. Pero hay más que eso. Esa agonía desgarradora de Jesucristo que le pidió al Padre, le dice: Padre, sé que para ti todo es posible. Pasa de mí esta copa si fuera posible. Y sabemos que para Dios todo es posible. Pero no se podía. 3 veces oró al Padre. A él no lo aterrorizaba los sufrimientos físicos en la cruz. No era eso. En pocas horas iba a enfrentarse a lo que no muestra la película que les comentaba de Mel Gibson. Iba a enfrentarse al peso de la ira santa de Dios. Al que no conoció pecado, al que es 3 veces santo, que no puede ver ni el pecado, iba a cargar nuestros pecados. Iba a sentir en carne propia, aparte de los castigos físicos que les mencionaba, iba a sentir lo repulsivo que es el pecado. Iba a sentir la amargura y la culpa que ocasiona el pecado. Y también iba a sufrir las consecuencias del pecado, el castigo del Padre. Dice que en la cruz, literalmente, eso es lo que no muestra la película, ni lo podemos comprender nosotros, ¿verdad? Iba a recibir miles de infiernos en una sola vez, sufrido en un instante. Miles de infiernos, millones de infiernos, billones de personas que merecíamos el infierno iban a ser castigadas en ese momento en la persona de Jesucristo. Eso es algo que no lo podemos entender nosotros. Él iba a ser triturado, iba a recibir una ira sin misericordia para que nosotros pudiéramos recibir misericordia sin ira. Él iba a tomar la copa de la ira de Dios. Iba a tomar nuestro lugar, tomó nuestro lugar. Dice la Escritura que hay 6 horas que Él estuvo en la cruz. Él estuvo desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Pero sucedió algo cuando fueron las 12 del mediodía. Algo que no podemos entender, nuestra mente finita no la puede entender. Solo miramos lo físico que recibió el castigo, pero a partir de las 12 de la tarde a las 3 de la tarde,
hubo una oscuridad en la tierra. En ese momento él estaba recibiendo el castigo de la ira santa de Dios. Él estaba recibiendo el castigo que a mí me merecía, que yo merecía, que tú merecías, querido amigo. De tal manera que él exclamó a las 3 de la tarde, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él se sintió abandonado. Cristo estaba ahí sufriendo como nuestro sustituto en la cruz, recibiendo todo el peso de la ira santa de Dios. Dice la Escritura en Isaías 53, molido fue por nuestros pecados, pero no fue molido por los romanos, ni por el pretorio, ni eso, no se refiere a eso, molido por la ira santa de Dios. En la cruz se dio un momento de castigo al Hijo de Dios, para que tú y yo, querido amigo y hermano, recibiéramos una amnistía por nuestros pecados. Él fue tratado con justicia, la justicia santa de Dios, para que tú y yo fuéramos tratados con misericordia. Él bebió la copa de la ira de Dios completamente hasta la última gota, para que tú y yo, querido amigo y hermano, bebiéramos la copa de la salvación sin una gota de la ira de Dios. Al finalizar esas palabras de él, consumado es. La deuda está pagada, Padre, consumado es. Y entregó su vida. Sabemos que Pilato lo condenó injustamente. Pilato dijo que no hallaba pecados en él, sin embargo los condenó. Pero un día domingo, Dios revocó la sentencia de Pilatos y resucitó al Señor Jesucristo. Tenemos la resurrección de Jesús, dice que separa el cristianismo del resto de religiones. Tenemos a Mahoma, a Confucio y a Buda, que sus tumbas se encuentran, sus restos, sus huesos. Y tenemos la tumba de Jesucristo vacía, querido amigo y hermano. Y esa es nuestra esperanza y nuestra fortaleza. La tumba está vacía. Esa tumba lleva más de 2000 años siendo un testigo irrefutable de la veracidad del Evangelio. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos encontrado con ese Jesucristo resucitado en el camino, querido amigo y hermano? Como Pablo se encontró con él en un día, que está documentado en las Escrituras, así cada uno de nosotros hemos tenido ese encuentro. Sabemos por la resurrección de Jesucristo que Dios aceptó su sacrificio en la cruz. Miraba una publicación de alguien que puso este sacrificio de Jesús. Gracias, Señor, por tu sacrificio, porque me has guardado todos los días, porque me prosperas, porque me das todo. Pero como dijo Pablo, si nuestra esperanza es solamente en esta vida, somos desdichados. Si Cristo solo lo tenemos como esperanza en esta vida terrenal, somos los más desdichados y dignos de conmiseración. Nuestra esperanza va más allá, querido amigo y hermano. Nuestra esperanza es que aquel que levantó a Jesucristo de los muertos, cuando nosotros estemos también en esa misma situación, Él nos levantará a nosotros mismos. Como dice Juan 11:25, y Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es nuestra esperanza, querido amigo y hermano. Esperemos que el día de hoy Dios nos hable a cada uno de nosotros con el evangelio que va a ser expuesto por el hermano Daniel, que lo tenemos acá presente. Sea ungido el hermano para traernos ese mensaje de salvación. No es hoy la fecha de recordar el sacrificio de Jesucristo, es todos los días, querido amigo y hermano. No lo encerremos en un día del año, ¿verdad? Todos los días. Dios nos bendiga a todos. Quedamos con el hermano.
Buenos días tengan todos, el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por un día más de vida, damos gracias a Dios porque podemos reunirnos para atender su palabra y damos gracias a Dios porque Él es bueno. La verdad que su misericordia se renuevan cada mañana. Tenemos mucho por qué agradecer al Señor. Toda esta semana muchos las tomaron de vacaciones, pero el significado de esta semana realmente es otro, y es algo en lo cual cada uno deberíamos de meditar, de lo que aconteció hace más de 2000 años en esta época. Es algo que cambió la historia, podríamos decir, de la humanidad, pero que cambie la historia de la humanidad me tiene realmente sin cuidado. Cambió mi vida y cambió la vida de todos aquellos que han creído en el Señor Jesús. Y eso es lo más importante, porque hay sucesos en la historia que cambian el rumbo del mundo, pero no cambian el rumbo de mi vida. Pero lo que aconteció en esa semana sí cambió el rumbo de mi vida. Y sé que ha cambiado el rumbo de muchos otros y va a cambiar el rumbo de muchos otros. Estamos bajo el estudio de Mateo, pero hoy vamos a hacer un break. Con Mateo vamos a hacer un espacio, vamos a continuar el próximo domingo y hoy vamos a hablar un poco acerca de la resurrección de Cristo. ¿Okay? Vamos a hablar un poco acerca de la resurrección de Cristo, que es un hecho sumamente grande, ¿verdad? Toda esta semana hemos escuchado acerca de la pasión del Señor, hemos escuchado acerca de lo que Él sufrió, lo que murió en la cruz, ¿verdad? Que pagó por nuestros pecados. Y es algo en lo cual debemos de meditar nosotros, imaginar a ese Dios poderoso, omnipotente, ¿verdad? Creador de todo lo que vemos muriendo en un madero, por culpa tuya y por culpa mía, cargando con todos nuestros pecados. Es algo que no podemos realmente entenderlo. Incluso recuerdo muy bien las palabras de alguien que estaba siendo tratado por Dios y me dice: entiendo el Evangelio, pero no entiendo por qué Cristo dio su vida por mí. Y es algo en lo que las personas muchas veces se quedan pegados. Y si no entendés eso, no entendés el Evangelio. Porque el Evangelio es precisamente esa buena nueva. Esa buena nueva de que nos trae la salvación por medio de su Hijo. Dios nos da la salvación por medio de su Hijo, ¿verdad? Pero, como bien decía el hermano, muchos se han llamado Mesías, muchos se han llamado que son enviados de Dios, pero ¿dónde están todos esos? Todos esos están en una tumba. Pero Cristo no está en la tumba. Cristo está en el cielo de gloria, sentado a la diestra del Padre. Pero no solamente ahí. Cristo habita en el corazón de todo aquel que ha creído en Él. Entonces nosotros podemos decir vivamente: Cristo vive en los cielos, Cristo vive eternamente, y si Cristo vive en mí, yo también tengo esa vida eterna. Entonces eso es lo importante de la resurrección. Es lo más trascendental del cristianismo, o lo que se diferencia con las demás religiones, es que Cristo está vivo, que la tumba está vacía, Y esa es la base fundamental de la predicación cristiana desde el inicio hasta el día de hoy. En eso se basa. Sí, Cristo murió, excelente, pero también otros hombres han muerto. Pero no está solamente en la muerte, sino que está también en la gloriosa resurrección. En la gloriosa resurrección. Miren lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 15, versículo 1 al 4. Dice Pablo, hablando acerca de la resurrección, ¿verdad?, de los muertos. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Dice Pablo, ¿verdad?, que él nos declara y nos predica, ¿verdad?, eso que él mismo
ha recibido, ¿verdad? Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sos salvos si no creíste en vano. ¿Por qué? Porque mucha gente se acerca al Evangelio, pero no cree realmente en el Señor Jesús. Se acerquen a la iglesia y vos los abordás y le decís de alguna manera, ¿crees en Dios? Y te dicen, sí, creo que hay un Dios, sí, creo en Dios, pero su vida demuestra todo lo contrario. Entonces, las personas que dicen creer en Dios, pero que su testimonio de vida no tiene que ver nada con un cristiano, estas personas, por decir algo, creen en vano. Eso es lo que está diciendo ahí Pablo. No sé si ustedes recuerdan una parte de Santiago que dice que tienen una fe demoníaca, es decir, que los demonios dicen creer y tiemblan, pero mucha gente dice creer y no tiembla delante de Dios. Entonces, Pablo dice, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, ¿qué hizo? Murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. ¿A qué Escritura se refiere Pablo? Se refiere al Antiguo Testamento, que iba a venir un Mesías y que iba a salvar, ¿verdad?, al pueblo de Israel. ¿De qué? Lo iba a salvar de su muerte, de sus pecados. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme, siempre lo respalda él, conforme a las Escrituras. Es decir, para que haya una resurrección tuvo que haber primero una muerte. Y entonces Cristo muere, pero al tercer día dice que resucitó al tercer día. Resucitó al tercer día. Siguiendo con Corintios, quiero que me acompañen al versículo 12. Y dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Lo que está diciendo aquí Pablo es que nuestra fe se basa no solamente en Cristo, sino en la resurrección de Cristo. Porque, como te decía al inicio, es la base fundamental del cristianismo. Entonces, a través de la enseñanza que vamos a tener hoy, vamos a tratar de ver el impacto o la implicación que tiene esa resurrección en la vida misma de Jesús, en el evangelio que se predica, en la iglesia en la cual nosotros somos parte y también en mi propia vida como creyente. Para empezar, nosotros podemos recordar, ¿verdad?, que Jesucristo en más de una ocasión dijo que le era necesario morir y que también iba a resucitar, ¿verdad? Y así como él dijo eso, dijo un montón de promesas, las cuales, si no se hubiese cumplido su muerte y su resurrección, también todas esas promesas serían vanas, no tendrían un respaldo. Pero todo lo que él dijo se cumplió su muerte, se cumplió su resurrección, ¿verdad? Recordamos nosotros cuando él dijo, se refirió al templo y dijo, si este templo lo botan, ¿verdad?, yo aseguro que en 3 días lo vuelvo a restaurar. Pero estaba haciendo mención no del templo físico, sino estaba haciendo mención de su resurrección. Después de los 3 días, él iba a resucitar. El Señor Jesús anduvo por esta tierra y anduvo predicando, y mucha gente, y anduvo haciendo milagros, anduvo haciendo bienes, y mucha gente creyó y otros no creyeron. Cristo tenía, así como seguidores, también tenía enemigos. Entonces este mensaje de la resurrección al día de hoy, igualmente muchos nos alegramos y vivimos conforme a esta resurrección y decimos aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Pero también tiene, aunque no crean ustedes, enemigos de Cristo, enemigos de la resurrección. Al día de hoy todavía existen personas que dicen, no, Él no resucitó, no, eso es mentira, no, eso es una falacia, pero la verdad es que los hechos demuestran todo lo contrario. Por darte un dato solamente histórico, científico, te podría decir que hay más respaldo acerca de la resurrección de Cristo que de los mismos escritos de Aristóteles y de Sócrates. Entonces, pero la gente prefiere confiar en los escritos que no tienen tanto respaldo y pasan obviando aquellos que tienen mayor respaldo. En este caso, el Evangelio. El Evangelio hay muchas copias que respaldan su veracidad. Entonces, cuando Cristo resucita, ¿verdad? La importancia de la resurrección para la misma persona de Cristo, cuando Cristo resucita, lo que está haciendo es veraz su palabra. Lo que él había dicho, eso lo cumplió. ¿Se acuerdan ustedes también cuando le decían las personas, los fariseos, danos señal? ¿Y qué decía él?
esta señal no, esta gente no va a recibir señal, sino la señal de ¿quién? La señal de Jonás, correcto. La señal de Jonás. ¿Y cuál era la señal de Jonás? Que tuvo 3 días dentro del vientre del pez gigante, y al tercer día salió nuevamente. Entonces, esta señal él la había ya predicho, él había pronosticado, y esto pasó también juntamente con él. ¿Qué es lo que nos dice Mateo 16, 21? Cuando el Señor se refirió a Pedro hablando de que le era necesario, ¿verdad?, bajar a Jerusalén, ¿verdad?, ir hasta allá, y que le era necesario padecer en manos, ¿verdad? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer en manos de los sacerdotes, de los fariseos y de los ancianos, ¿verdad? Y fue cuando Pedro lo llamó aparte y le reconvino y le dijo: Señor, que no te pase esto, ¿verdad? Pero él también dijo no solo que iba a morir, sino que también iba a resucitar al tercer día. De manera tal que cuando Cristo resucita al tercer día, viene a poner como un sello de que lo que él ha dicho es verdad, que su palabra se cumple. Porque así como también dijo que iba a resucitar, de la misma manera nosotros tenemos, ¿verdad?, en el libro de Juan, los 7 yo soy de Jesús. Entonces nosotros podemos entender que todo lo que el Señor ha dicho es veraz. Entonces, si Él cumplió lo que dijo, también esos 7 yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy el buen pastor, yo soy el agua de vida. Todo eso se cumple en el Señor Jesús. Todo eso se cumple en el Señor Jesús. Entonces, de tal manera que cuando por medio de la resurrección, Cristo también, ¿verdad?, es declarado Hijo de Dios. Recordamos nosotros cuando su bautizo, estaba él ahí en el Jordán, y cuando fue bautizado se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia, ¿verdad? Miremos lo que nos dice ahora Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios, ¿con qué? Con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. De tal manera que la resurrección de Jesucristo demuestra o realmente rectifica que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, Jesús hizo milagro, Jesús fue obediente hasta la muerte, Jesús muere por nosotros, pero Jesús también resucita. Y en esa resurrección, cada uno de nosotros tenemos parte también. ¿Por qué? Porque aquel que ha creído, como decía el hermano citando Juan 11, aquel que ha creído en él tiene vida eterna. Entonces, de tal manera que la resurrección de Cristo a mí me da también la resurrección de mi propia vida. ¿Por qué? Porque yo he creído. Entonces, cuando nosotros predicamos acerca de la resurrección de Cristo, nosotros estamos también vaticinando que aquel día nosotros vamos a tener vida. Es decir, todo aquel que ha creído en el Señor no va a perecer eternamente, sino que va a tener vida en Cristo Jesús. Y la tiene desde hoy, la tenemos desde hoy. Nosotros en potencia tenemos esa resurrección en nuestras manos. Cada uno de nosotros, lo que hemos creído, nosotros confiamos en el Señor Jesús, no solo para el perdón de nuestros pecados, sino también para vivir con Él eternamente. Cuando el Señor dice en Juan: yo me voy, ¿verdad? Y me voy, ¿qué? A preparar moradas. ¿Para quién? Para los suyos, para los que han creído, ¿verdad? Entonces vamos a vivir eternamente con Él. Entonces, esta resurrección demuestra que todo lo que el Señor dijo es veraz y es como Él lo dijo, y nadie puede realmente refutar esto. Es importante también la resurrección para el Evangelio, ¿verdad? Porque por medio de la resurrección nosotros somos justificados. ¿Qué cosa es la justificación? La justificación es que yo soy pecador, que tú eres pecador, pero que Cristo Jesús, quien no pecó, dio su vida por ti. ¿Y cómo esto viene a ser realmente la base de la justificación? ¿Qué tiene que ver la resurrección con que esa sea la base de la justificación? A mí no me puede justificar alguien que haya pecado. Me tiene que haber justificado alguien que vivió santamente, que vivió en obediencia y que nunca cometió pecado. ¿Por qué? Porque si me justifica otro pecador, es el igual a mí. Pero Cristo Jesús es santo, santo, santo. Nunca cometió pecado,
¿verdad? Y murió por mí. Entonces, por medio de la resurrección del Señor Jesucristo, no pudo ser retenido ahí en el Hades, no pudo ser retenido. ¿Por qué? Porque no era culpable de pecado, y al no ser culpable de pecado, me justifica a mí. Miren lo que nos dice Romanos 4, 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. O sea, Él fue muerto por mis delitos, por mis pecados, y resucitado para nuestra justificación. Entonces, cuando el Señor Jesús resucita, el Señor Jesús de alguna manera me da a mí no solo el perdón de los pecados con su muerte, sino también me da la justificación delante del Padre. La justificación delante del Padre. ¿Por qué? Porque está muriendo o está entregando su vida el que no cometió pecado por aquel que cometió pecado, por aquel que sí infringió la ley, ¿verdad? También de la resurrección dependía mucho que el Espíritu Santo estuviera hoy con nosotros. Que el Espíritu Santo estuviera hoy con nosotros. Jesús dijo que Él enviaría al Espíritu Santo una vez que Él hubiera subido al Padre, ¿verdad? Lo dijo que cuando Él fuera al Padre no íbamos a quedar solos, sino que el Espíritu vendría, ¿verdad? Y estaría con nosotros, y Él que nos guía día a día. Y esa es la misión del Espíritu Santo, ¿verdad? El habitar en nuestros corazones, el habitar en nuestra mente, el habitar en la persona de cada creyente. ¿Para qué? Para guiarlo a toda verdad. Jesús estaba en aquel momento y estaba físicamente, pero el Espíritu Santo hoy se encuentra en cada uno de los creyentes. Hay creyentes aquí, hay creyentes en Managua, hay creyentes en Cuba, hay creyentes en México, hay creyentes en España, hay creyentes en Estados Unidos, hay creyentes en cualquier parte, y por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Cada creyente cuenta con Cristo en su corazón. Entonces, pero era necesario que Cristo muriera y Cristo subiera al Padre para que el Espíritu Santo pudiera volver, pudiera venir y estar con todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Él viene a qué? A darnos consuelo, a enseñarnos, a guiarnos a la verdad, y también a qué? A convencernos de pecado. Miren lo que nos dice Juan 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, Él va a estar aquí entre nosotros. ¿Para qué? Para convencernos de pecado. ¿A quién? ¿Al impío? No. También aquel que es creyente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos anhela celosamente y Él no quiere que ninguno se pierda. Entonces, en el momento en que vos como creyente te estás desviando, el Espíritu Santo te va a guiar, te va a hablar. Y cuando el Señor te atrae por medio de su palabra y todavía no ha sido, no ha sido convertido, pero el Espíritu Santo ya se está hablando, el Espíritu Santo por medio de la exposición de su palabra te está guiando a la verdad. Entonces el Espíritu Santo te está exhortando. ¿Para qué? Para que te apartes de lo malo y comiences a hacer lo bueno. Entonces, era importante que el Espíritu viniera, pero para eso Cristo tenía que subir al Padre, primeramente, como nos dice en su palabra, ¿verdad? Primeramente tenía que subir al Padre. También es importante la resurrección del Señor, ¿verdad? Porque por medio de la resurrección del Señor, nosotros, como te decía, tenemos vida en Él. Dijo el Señor: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Por medio nosotros de esa resurrección del Señor, nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. Cada uno de nosotros. Es decir, Pablo lo explica de esa manera, es decir, si nosotros creemos en el Señor Jesús y realmente Él no ha resucitado, nosotros somos los seres más dignos de lástima. Pero nosotros no solo creemos en el Señor Jesús, sino que estamos creyendo en Dios mismo, y Dios no puede morir. Dios está vivo en la persona del Señor Jesús, en la cual nosotros hemos confiado. Mire lo que nos dice, ¿verdad? Segunda de Timoteo 1:10. Dice: ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. De tal manera que por medio del Evangelio que se predica, el Evangelio de la resurrección, de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, nosotros ahora tenemos esa esperanza de vida eterna. ¿Por qué? Porque se ha manifestado en nuestro Señor Jesucristo, que resucitó. En el Antiguo Testamento había alguien que confiaba en quién, en ese Dios,
¿verdad?, que lo iba a juzgar y que estaba ahí con él eternamente. Y ese era el buen Job, el buen Job. Job dijo, ¿verdad?, en su tiempo: yo sé que mi Redentor vive. No dice mi Redentor vivirá o mi Redentor vivió. Mi Redentor vive, como un presente. Él está vivo siempre. Mi Redentor vive, ¿verdad? Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, mi carne ha de ver a Dios. En Job 19 encontramos eso nosotros. Entonces, podemos ver nosotros como el Evangelio siempre nos ha marcado a que Cristo está vivo en todo momento. ¿Y por qué es importante marcar la resurrección en el Evangelio y en la iglesia? Como te decía, si nosotros solo predicamos el Evangelio y no nos basamos en la resurrección, prácticamente va a ser un manual de buenas obras. Y no es un manual de buenas obras lo que nosotros queremos. Nosotros queremos tener vida, ¿ya? Porque simplemente los 10 mandamientos los agarrás, y si no pones el espíritu de los 10 mandamientos en él, simplemente son normas que tenés que seguir para un buen vivir. Y no son normas las que se vienen a dictar aquí para que tengas un buen vivir, sino realmente se predica a Cristo, a este crucificado y a este resucitado. ¿Por qué? Porque en él es que tenemos vida. ¿Cómo le damos vida a nosotros a esos 10 mandamientos? A través de la persona de Jesús, a través del Espíritu Santo. Simplemente los mandamientos, si los quieres vivir por vivir, trata de hacerlo. Sé que no lo vas a lograr, pero simplemente lo que vas a hacerte es una persona moral. Y la moralidad no es santidad. La moralidad no es santidad. La santidad es que Cristo habite en tu corazón y que Cristo te lleve a ¿qué? A guiarte por su palabra, a vivir confiando, ¿verdad?, en que aquel que murió y resucitó también va a volver por todos y cada uno de nosotros. Va a volver, así como Job dice: yo sé que mi Redentor vive, y que aún después de deshecha mi carne, mis ojos verán a mi Señor. Entonces, esta resurrección, ¿verdad?, siempre ha sido predicada por la iglesia. Siempre ha sido predicada por la iglesia, y si no fuese predicada por la iglesia, sería vana nuestra fe. Primera de Corintios 15:14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también ¿qué? Nuestra fe. Miren lo que dice aquí Pablo: si Cristo no resucitó, en vano estoy predicando. En vano estoy aquí gastando mi tiempo, y ustedes también en vano están escuchando, y también vana es nuestra fe. Entonces, pero Cristo resucitó, por tanto, nuestra predicación, ¿verdad?, no es vana. Cristo realmente está vivo, ¿verdad? Y como nos dice 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Nosotros tenemos hoy esa esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. La iglesia primitiva, o la primera iglesia, se caracterizaba mucho en esto de predicar la muerte de Cristo, pero también la resurrección de Cristo. Y cuando se basaban en predicar esto, hizo que realmente la iglesia se expandiera. ¿Por qué la iglesia no se expande? ¿Por qué la iglesia hoy en día se mantiene todo así como fría? ¿Por qué hay pocos creyentes? ¿O por qué solo hay congregantes y no hay creyentes? ¿Por qué? Porque se ha dejado predicar en la iglesia en contra del pecado, se ha dejado de predicar en la iglesia acerca del arrepentimiento, acerca de la muerte del Señor Jesús, de su muerte expiatoria. Se ha dejado de predicar acerca del perdón de los pecados que tenemos en Cristo Jesús. Se ha predicado que solo las cosas de que Dios es amor, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Está bien, todo eso es Dios, pero parte del Evangelio también es predicar que la muerte de Cristo por todos y cada uno de nosotros, y la resurrección de Cristo que nos da también la vida eterna. Entonces, aquella iglesia primitiva, aquella primera iglesia que se levantó después de los apóstoles, cuando ellos entregaban su vida literal, en la creencia de ¿qué? De que si ellos morían, no estaban muertos, sino que tenían vida eterna. Entonces, por eso es que el cristiano no tiene miedo a la muerte. El cristiano mira la muerte solamente como un paso, ¿para qué? Para acercarse más a su Señor. Pero si yo te pregunto hoy en día, ¿estás preparado para la muerte? Si te tocara hoy enfrentar la muerte, ¿estás dispuesto? ¿Estás con un corazón tranquilo? ¿Estás confiando en aquel que dio su vida por ti, que te ha prometido que estarás con él? ¿Estás confiando realmente en aquel que resucitó? ¿O simplemente tienes una creencia
en ese Cristo que te gusta, en esa iglesia que te abraza, en ese evangelio que es bonito, porque aquel que, te quiero aclarar, aquel que ha creído en Jesucristo y ha creído en la resurrección de Cristo, no tiene temor a la muerte. Puede tener algún temor momentáneo, pero el mismo Espíritu lo guía, ¿qué? A confiar. Lo guía, ¿qué? A recordar todas y cada una de las promesas del Señor. Entonces ve la muerte como un proceso natural al cual puedo enfrentar hoy, o lo puedo enfrentar cuando venga, pero estoy confiando en mi Señor. ¿Por qué? Porque mi vida no depende de la muerte, mi vida depende de Cristo. Y si depende de Cristo, tengo vida eterna. No voy a limitar mi tiempo, ¿verdad?, bajo un número, 80, 70, 50 años. No, vivo eternamente, porque Cristo habita en mí, porque he creído que Él resucitó. Y como Él resucitó, ¿verdad?, y Él es la primicia, entonces cada uno de los que han creído en Él también van a resucitar. Y cuando nosotros tenemos a un pariente que ha muerto, pero ha creído en el Señor Jesús, nosotros, como les he dicho en otra ocasión, no hemos perdido a esa persona. Nosotros sabemos dónde está esa persona. Está en Cristo, murió en Cristo, por tanto, tiene vida eterna. Y esa es la esperanza gloriosa que nos da el Señor Jesús. Podemos predicar mucho acerca de eso, del temor, ¿verdad? Del temor y de cómo los primeros cristianos, cuando iban al Coliseo de Roma, ¿cómo morían? Según lo que leemos nosotros en los escritos, morían alabando al Señor, glorificando al Señor. ¿Y qué es lo que pasaba con todos los espectadores? Por cada cristiano que moría, se convertían en 1,000 o 2,000 personas. ¿Por qué? Porque decían, yo quiero eso mismo que él tiene, enfrentar la muerte de esa manera, no tener ningún temor. ¿Qué es lo que tienen ellos? ¿Qué es lo que tienen ellos? Que se les abalanza el tigre, se les abalanza el león, o los van a atravesar y están alabando y gozosos. ¿Están locos? Y podríamos decir, sí, están locos, pero locos por Cristo. Loco por Cristo. ¿Por qué? Porque saben en quién han creído, saben en quién han confiado. Mi pregunta es hoy, ¿sabes tú en quién realmente has confiado? ¿Sabes tú realmente en quién has creído? Porque si has creído en el Cristo que murió y que resucitó, la muerte para ti ya fue vencida. ¿Por qué? Porque en esa persona que tú creíste venció a la muerte. Venció a la muerte. ¿Quién puede vencer la muerte? ¿Quién puede vencer la muerte? El ser humano desde la antigüedad anda buscando ¿qué? Anda buscando, ¿verdad?, la fuente de la vida. Y los médicos buscan cómo sanarte de esto y sanarte de lo otro. ¿Para qué? Para que tu nivel de vida sea mayor. ¿Para qué? Para que tu esperanza de vida sea mayor, ¿verdad? Incluso las naciones más desarrolladas tienen, por decir algo, un nivel de vida más amplio que las naciones subdesarrolladas. Y mucha gente se va a vivir ahí buscando vida. Si la vida está en Cristo Jesús. La vida está en Cristo Jesús. Si mueres hoy o mueres mañana, si estás en Cristo, tienes vida. Tienes vida. ¿Por qué? Porque nos dice Juan, ¿verdad?, que todo aquel que ha creído en Él no va a conocer la muerte, sino que tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Entonces, si nosotros nos aferramos a que Cristo está vivo, Cristo resucitó, y no lo tenemos solamente como muerto en la cruz, no, Cristo está sentado a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros, Cristo resucitó, la tumba está vacía. Yo creo eso en mi corazón y sé que cuando me muera, sí, no se acabó el cuento, sigo con el Señor eternamente, El Salmo nos dice, porque Él nos guiará aún más allá, ¿de qué? De la muerte, porque Él tiene el control de absolutamente todo. Entonces, puede ser que te esté agobiando una enfermedad, te esté agobiando cualquier situación y te sientas a morir. Tranquilo, confía. Si has confiado en el Señor, tú no tienes ningún problema. ¿Por qué? Porque el mayor problema que tiene el ser humano y que no ha podido resolver es la muerte. Pero Cristo hasta eso ya nos dejó resuelto. Hasta la muerte nos dejó resuelta. ¿Por qué? Porque en Él hay verdaderamente vida. Hay vida en Él. Entonces, esta resurrección del Señor viene a mí, ¿verdad? Y me da una seguridad. ¿Por qué? Porque aquella persona a la cual yo sigo, aquel Dios al cual yo sigo, vive eternamente. Resucitó, perdonó mis pecados, me justificó, me lavó de mi maldad. Y ese está ahí conmigo diario por medio de su Santo
Espíritu, por medio de su Santo Espíritu. Por cuanto Él vive, todos nosotros también vivimos. Pero si Él hubiese muerto, si la tumba estuviera vacía, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Qué esperanza tienen los que siguen a Mahoma? ¿Qué esperanza tienen todos esos los que siguen a los otros dioses? ¿Qué esperanza tienen? Ninguna. ¿Por qué? Porque todos ellos están muertos. Pero nuestro Dios está vivo, está vivo. Miren lo que nos dice Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios, ¿qué?, le levantó de los muertos, serás salvo. Muchas iglesias basan este texto, ¿verdad?, en la oración del acepta a Cristo. Pasa, acepta a Cristo y confiesa con tu boca. No. Aquí cuando el apóstol está hablando, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, está haciéndolo en un momento crucial, en el momento en que se decía que el único Señor y el único Dios, ¿verdad?, ¿era quién? El César, era el único. Y entonces, si uno se pone de frente y uno dice, el César no es Dios, mi Dios es Jesucristo, mi Señor es Jesucristo, eso implicaba ¿qué? Que te quitaran la vida, Pero es esta vida, que tarde o temprano la vas a entregar. Esto es lo que quiero que entendamos a través de la resurrección del Señor Jesús. Todos nosotros vamos a morir físicamente, pero solo aquellos que han creído en el Señor de corazón van a tener vida eterna. ¿Por qué? Porque Él murió, pero resucitó para eso mismo, para darnos la vida a nosotros. Entonces, aquel que ha creído no va a perecer. Entonces dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, esto de creerlo en el corazón y de decirlo públicamente, yo soy cristiano, yo creo en Cristo, sé que Él murió por mí, sé que Él resucitó, sé que está sentado a la diestra del Padre, sé que me acompaña y me digan lo que me digan, yo voy a seguir confiando en Él. Entonces, si lo crees de corazón y nadie puede quitarte esa convicción, tú has creído en aquel que realmente venció a la muerte. La resurrección de Jesús, ¿verdad?, nos ofrece certidumbre en cuanto al perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque si Cristo no ha resucitado, ¿qué significa esto? Que el Seol, ¿verdad?, o el Hades vino y lo apresó. ¿Por qué? Porque Él no cumplió a cabalidad la palabra, pero como el Seol y el Hades no lo pudo retener, significa de que Él, ¿qué? Él fue libre de pecado, Él nunca pecó y Él viene y me da a mí su perdón. ¿Por qué? Porque Él cumplió lo que yo no pude cumplir. Entonces, por medio de la resurrección yo tengo la certidumbre ¿de qué? De mi perdón de pecados. ¿Por qué? Porque el que me perdonó es el que nunca pecó. El que me perdonó es aquel que se mantuvo limpio hasta el final. Aquel que dijo, como estaba diciendo el hermano, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese me perdonó mis pecados cuando yo confié en Él. Y ese está dispuesto ¿a qué? A perdonar también tus pecados si confías en Él. Y hay una certeza, ¿por qué? Porque la tumba está vacía. Hay una certeza, ¿por qué? Porque Él está vivo. ¿Por qué? Porque el Seol no lo pudo retener, porque no podía retener a alguien que no había pecado. ¿Cuánto la paga del pecado es qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, el Seol no lo pudo retener. ¿Por qué? Porque Él no pecó. Entonces yo tengo en Él la garantía de mi perdón de mis pecados por medio de Jesucristo. Recordemos lo que nos dice Juan 14:6. Yo soy ¿qué? El camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va al Padre, óigase bien, si no es por mí. Alguno te promete de qué? De que vas a reencarnar en un ratón, de que vas a reencarnar en cualquier otra cosa. Pero Cristo dice, solo hay un camino y ese soy yo. Y ninguno se ha atrevido a decir eso. Solo el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque todo lo que Él dice es verdad y Él tiene la certeza de que Él es el Hijo de Dios. Entonces nosotros tenemos esa certeza igual de que Él es nuestro camino, que en Él tenemos perdón de pecados, que en Él tenemos realmente vida eterna. Vida eterna. Entonces, de la resurrección de Cristo depende también nuestra santificación. ¿Por qué? Porque el Espíritu que moró en Cristo cuando le resucitó es el mismo Espíritu que mora en cada uno de los que ha creído en Él. ¿Ya? A ver, imaginemos nosotros ese escenario
de esa tumba, ¿verdad? Donde está Cristo ahí, acostado, golpeado, azotado, muerto, desangrado, ¿verdad? Sin vida totalmente. Pero el espíritu de poder del Señor, nuestro Dios, viene y le da vida y lo levanta. Yo quiero que comencemos a imaginar cada una de esas células que ya estaban muertas. Comencemos a imaginar qué pasa cuando una persona muere, fallece. Todas las células comienzan a apagarse. Y la sangre comienza a coagularse y los huesos se comienzan a poner rígidos. Aquí hay personas que trabajan en hospitales y saben de lo que estoy hablando. Entonces, y todos nosotros hemos visto un muerto, ¿verdad? Entonces, esa persona ya no tiene vida. Y pasó así 3 días, pero después del tercer día, el poder de Dios hizo, por medio de su Santo Espíritu, que eso recobrara la vida, sin que hubiera ahí ningún médico, sin que hubiera ahí ningún artilugio ni nada. Y ¡boom! Todas las células comienzan a despertarse. Imaginemos nosotros la explosión que hubo en esa vida en ese momento. Esa explosión, ¿qué es lo que nos da a nosotros hoy? Nos da también esa vida, esa certeza. ¿Por qué? Porque ese espíritu que lo levantó a él es el espíritu que nos sostiene a cada uno de nosotros hoy con vida. Es el espíritu que nos ayuda ¿a qué? A decirle no al pecado. Es el espíritu que nos guía ¿a qué? A toda verdad. Es el espíritu que nos guía que cuando viene la tentación, entonces nosotros decimos no. Y nosotros no podemos decir, no, es que la tentación es fuerte. Más fuerte es aquel que levantó a Cristo de la tumba. Y ese es el que me sostiene hoy a mí con vida. Ese es el que me sostiene a mí creyendo. Y en ese es el que crees. Por eso es que el cristiano tiene una batalla, tiene una lucha diaria contra la tentación, contra el pecado, contra el mundo, contra el yo. Pero es más grande aquel que levantó a Jesucristo entre los muertos. Y si Él mora en ti, entonces Él te va también a levantar y te va a sostener cada día te va a sostener. Entonces, ahí es donde radica la confianza de nuestro perdón, radica la confianza de nuestro diario caminar. No en lo que nosotros podamos hacer, sino en lo que el Espíritu hizo en Cristo y en lo que el Espíritu hace en nosotros. Cada uno de nosotros tiene esa confianza. ¿En quién? En el Señor. ¿Por qué? Porque si resucitó a Cristo y Él dice que esa es la primicia y ahora también mora en mí, entonces yo también puedo no solamente vencer el pecado, vencer la tentación, vencer la duda, sino que también vencer a la muerte cuando sea llamado y después el Señor me llame nuevamente. Entonces, de Él depende, de la resurrección, podemos ver nosotros también cómo depende nuestra santificación, porque ese es el mismo Espíritu que operó en Cristo, el que está ahora operando en todos y cada uno de nosotros. En Efesios 1, 19 y 20 nos explica bien la palabra eso. Entonces, la resurrección, como te decía, también nos libra del temor de la muerte, del temor de la muerte. Primera de Corintios 15, versículo 54 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, o sea, nuestra carne, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál? Aquel Jesucristo que está vivo, aquel Jesucristo que resucitó, aquel Jesucristo que está ahí sentado a la diestra del Padre intercediendo por todos y cada uno de nosotros. Entonces, con este texto nosotros también podemos decirle: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Me vas a asustar? Me asustabas antes, tenía temor antes, pero hoy mi confianza está puesta en ti, está puesta en el Señor. Y si la muerte viene, que venga. ¿Qué vamos a poder hacer nosotros? Si hemos confiado en el Señor, nosotros tenemos la respuesta para la muerte. Pero hay de aquellos que han confiado en qué, han confiado en su juventud. Hay de aquellos que han confiado en qué, han confiado en su salud. Hay de aquellos que han confiado en qué, han confiado en la medicina o han confiado en otro que no sea Dios. Pero aquel que ha confiado en Dios tiene la certeza, la plena certeza de que va a vivir eternamente. Ayer estaba con mi familia y de alguna manera estábamos viendo una película, creo que se llama El último regalo o algo así, y era alguien que le habían dejado una herencia de $100 millones y se le murió alguien cercano. Y
Y cuando se le murió, se puso a llorar. Y meditaba yo y decía yo, $100 millones. Y no podía hacer nada ante la muerte. No podía hacer nada ante la muerte. Imagínate esa cantidad de dinero. Y solo viene el médico y te dice, ya no hay nada que hacer. Sí, esa cantidad de dinero recién heredada no le daba la felicidad, no lo llenaba, ni tampoco podía hacer nada por aquella persona que había fallecido. Pero aquellos que hemos confiado en el Señor, no necesitamos nosotros una gran cantidad, necesitamos nada. Lo único que necesitamos es a Cristo Jesús. Es lo único. ¿Por qué? Porque en Él estamos nosotros completos, estamos completos. Tan completo que Él venció a la muerte. Él venció a la tentación, Él venció el pecado y Él está victorioso, victorioso sentado siempre a la diestra del Padre. Entonces, esta resurrección del Señor, ¿verdad? Viene a nosotros a traernos como un refresco, como un alivio. ¿Por qué? Porque el mal agobia, el mal de la muerte agobia a todo el mundo, pero es como en el tiempo de la Pascua. A ver, los que han leído la Biblia recuerdan, ¿verdad? Cuando el Señor lleva el ángel de la muerte a Egipto. Pero es que le dice el Señor a Moisés que tienen que hacer los israelitas. Agarrar a un cordero, matarlo y pintar el dintel de la puerta de cada hogar de los de Israel. ¿Con qué? Con la sangre de ese cordero. ¿Y qué es lo que pasaba cuando, valga la redundancia, pasaba también el ángel de la muerte y miraba que estaba ahí bañado en sangre? El dintel de la puerta simplemente no entraba, se desviaba de ahí. Pero en aquel que el dintel de la puerta no estaba pintado con la sangre del cordero, ¿qué pasaba? Entraba y mataba al primogénito de cada uno de los que vivían ahí. Y el ángel de la muerte hizo mortandad en una noche, mortandad. Entonces, por medio de la sangre de Cristo, todos aquellos que hemos creído en Él, cuando viene el ángel de la muerte, no nos va a hacer nada. ¿Por qué? Porque hemos confiado en Él. Hemos confiado en Él. No te estoy diciendo de que no vas a morir. Vas a morir en esta tierra. Porque está destinado que todo hombre muera, dice en Hebreo. ¿Verdad? Está destinado que todo hombre muera. ¿Pero qué? Aquellos que hemos creído en Él, nos dice la palabra en Juan 11, 25, vamos a tener vida eterna. Vida eterna. También de la resurrección de Cristo depende nuestra unión venidera con Él en su segunda venida. Veamos lo que nos dice Primera de Tesalonicenses 4, versículo 14. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Ok? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, o sea, a los que murieron confiando en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, esto nos está diciendo aquí el apóstol, por medio de la carta que escribe a los hermanos de Tesalónica, que aquellos que creen en Cristo Jesús y en su resurrección, en su segunda venida, van a estar ahí con Él. Porque así como también el Señor murió por mí, resucitó para darme la esperanza de la vida eterna, también hay una promesa para todos aquellos que han creído. ¿Y cuál es la promesa? La promesa es que Él volverá. Él volverá. Y cuando nosotros vamos al libro de Juan, quiero que me acompañen a Juan, capítulo 20, ¿verdad? Y nos habla acerca de la resurrección, Juan 20, y nos habla acerca de la resurrección del Señor. Miren lo que dice Juan 20, voy a leer. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue Simón Pedro, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto.
y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Entonces, llega María Magdalena y les da el aviso. Fuimos a la tumba, está vacía, se han llevado el cuerpo. Eso es lo que ella entendía y no sabemos para dónde se lo han llevado. Entonces Pedro y Juan, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicieron? Dice, salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pablo y llegó primero al sepulcro. Entonces, aquel que era Juan, que era más joven, salió más rápido y fue al sepulcro a asomarse qué es lo que había pasado, ¿verdad? Pasó, iba corriendo a la par de Pedro, pero lo dejó, llegó primero y bajándose a mirar, vio los lienzos ahí puestos, ¿verdad? Pero no entró, se quedó afuera. Vino Juan y cuando llega a donde estaba la piedra, se queda, mira los lienzos, pero se queda como estático, viendo eso, ¿verdad? Se quedó ahí, ¿verdad? No entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Miren, quiero que nos quedemos ahí. Él llega y encuentra el sepulcro, ¿verdad? Y encuentra también el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, pero no está con los demás lienzos ahí tirados sobre la tumba, sino que está enrollado. Y esto tiene un significado. Y el significado de eso está ligado con la tradición judía. La tradición judía dice que cuando el Señor se sienta a la mesa y comienza a comer, le ponen un trapo para limpiarse. Y si el señor de la casa ya terminó de comer, ¿verdad? Entonces él agarra y deja tirado ahí el trapo con que se va a limpiar o la toalla, la deja ahí tirada. Y entonces ya viene el esclavo y ¿qué puede hacer ese esclavo? Puede recoger la mesa. Pero si el señor no ha terminado de comer, el señor viene y enrolla y dobla muy bien el paño o dobla muy bien la toalla y la pone ahí. Entonces el esclavo no puede tocar nada de esa mesa. ¿Por qué? Eso significa de que él va a volver y que no pueden tocar todavía esa mesa. Entonces, cuando Pedro entra y mira que eso está doblado ahí, eso tiene un significado para los judíos y tiene un significado para nosotros también. Resucitó y volverá. Y esa es la confianza y la esperanza que todos y cada uno de nosotros, de los que hemos creído en el Señor, tenemos en Él. Volverá. La pregunta que yo te haría hoy a ti es la siguiente. Cristo ha resucitado y es una nueva de gran gozo. Así como cuando Él nació es una nueva de gran gozo, ¿verdad? También su resurrección es una nueva de gran gozo. Pero nosotros podemos ver en la historia que esa nueva de gran gozo, para algunos no fue una buena noticia. Fue recibida como una mala noticia. Para otros, parte sin novedad. Pero para otros, salieron también gozosos al recibir esa noticia. La pregunta que yo te hago es, ¿para ti qué significa la resurrección del Señor Jesús? No creo que sea una mala noticia, pero sí puede ser que sea parte sin novedad, algo que, bueno, resucitó. Pero si hay gozo en tu corazón porque Él resucitó, quiero que sepas que Él volverá por ti. Él volverá por todo aquel que tiene un gozo en su corazón, porque el Señor Jesús ha resucitado. Si tú no tienes ese gozo hoy, yo te invito a que te des cuenta de que ese que murió, que dio su vida por todos nosotros, ese resucitó, ese venció a la muerte y ese ha puesto su mirada en ti. El dueño y amo del universo ha puesto su mirada en ti. ¿Y quiere qué? Quiere que también a través de que creas en Él tengas esa vida eterna. No te ofrece el Señor algo material en esta tierra, porque de nada te va a servir. Él se fue a preparar moradas y es allá nuestro destino, es allá nuestra eternidad.
En esta tierra todo lo que puedas hacer se va a quedar. No ha habido alguien que se pueda llevar absolutamente nada. Los faraones hicieron grandes pirámides para meter ahí todos sus tesoros. Nada se pudieron llevar. Pero aquel que ha creído en el Señor Jesús se lleva lo mejor. Se lleva a Cristo en su corazón. Y el que tiene a Cristo en su corazón tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo es eso, vida eterna. Él es la vida eterna. Entonces, podemos ver nosotros que a través de la resurrección, el Evangelio se completa. De tal manera que Dios pone como un sello con la resurrección, de que quién es su Hijo y en quién hemos creído. Entonces, este sello nos marca realmente a la persona de Jesús, a la persona de Jesús. A través de la resurrección, el Evangelio comenzó a expandirse. Si tú quieres realmente que el Evangelio se expanda en tu vida, cree en ese Cristo que murió y en ese Cristo que también resucitó y que vendrá por segunda vez, Y a través de la resurrección del Señor también nos muestra que su perdón, su amor, su misericordia por todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros merecía a Cristo Jesús. Y Él vino y dio su vida por nosotros. No solo dio su vida por nosotros, sino que resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y nosotros debemos de vivir una vida en obediencia a Él. Vivir una vida confiando en Él, centrada en Él. Porque fuera de Él no hay absolutamente nada. Solo en Él estamos completos. Solo con Él podemos vivir. Porque si vivimos hoy, vivimos por Él. Y si morimos hoy, también por Él morimos. Porque toda nuestra vida depende solamente de Él. El Señor Jesús es Dios. El Señor Jesús te ama. El Señor Jesús quiere una eternidad contigo. El Señor Jesús está vivo. Hoy muchos celebran la resurrección. Decía el hermano, no vamos a celebrar un día. El cristiano no celebra un día en específico. El cristiano celebra todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días tiene presente en su corazón que Cristo está vivo en él, que Cristo mora en él, que Él es el que lo sostiene, que es Él el que lo ayuda. Él no está confiando, el cristiano no está confiando en sus años de cristianismo, en que fue bautizado, en que se reúne en X iglesia, en el que escucha tal mensaje. No. El cristiano está confiado en que aquel que murió y resucitó hoy habita en su corazón y va a vivir con Él eternamente y para siempre. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra certeza. Yo te invito a que medites en la palabra, a que escudriñes la palabra y te des cuenta de la importancia de la resurrección del Señor. Y que te des cuenta que si Él no hubiera resucitado, como dice Pablo, en su retórica que tiene ahí, en vano sería nuestra predicación. Pero nosotros sabemos en quién hemos confiado, sabemos en quién hemos creído. Y nuestra confianza está puesta en aquel que venció en la cruz del Calvario. El enemigo y todos los demonios creían que habían vencido. Pero realmente en la cruz se llevó la mayor victoria de todas. La victoria del amor que venció a la maldad, que venció al mundo. Y en Él nosotros tenemos vida. Cerremos nuestros ojos. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida de Jesús. Te damos gracias, Señor, por ese precioso regalo que nos diste en Jesús, Señor. Porque con su muerte nos dio vida, Señor. Y con su resurrección nos dio la esperanza de la vida eterna, Señor. Gracias te damos, Señor, porque por medio de su resurrección nos justificas, nos ofreces tu perdón, Señor, y haces posible también el perdón, Señor. Gracias te damos porque eres bueno, Señor. Gracias te damos por este momento que nos has dado, Señor, para meditar en tu palabra, Señor. Padre, que no sea una semana desperdiciada, Señor, un día desperdiciado, Señor, sino, Señor, oh bendito Dios, que todos miremos esa cruz, Señor, pero también veamos, Señor, que la tumba está vacía, Señor. Veamos, Señor, oh bendito Dios, que tú, Señor, eres perfecto, Señor, y que nos ofreces una salvación y una vida eterna, Señor, la cual está garantizada en tu Hijo amado, Señor. Gracias te damos, Señor, porque por medio, Señor, de esa resurrección tenemos la certeza de que Cristo
está sentado a la diestra del Padre, Señor. Porque por medio de su resurrección también, Señor, sabemos que tenemos un abogado, Señor. Un abogado que está, Señor, de nuestro lado, Señor. Y que se apiada de todos y cada uno de nosotros, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de los aquí presentes, Señor. Bendito Dios, y que todos a una, Señor, puedan entregar su vida a ti, Señor, confiando en ti, Señor. Padre, despierta en ellos, Señor. Despierta en ellos por medio de tu Santo Espíritu, Señor, el anhelo de seguirte, de amarte, Señor, y de vivir contigo eternamente, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, y gracias te damos por este día, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. El Señor les bendiga. Estoy a sus órdenes. Los esperamos el próximo domingo.